Y muchas gracias, así es, por esta invitación. Lo que yo voy a plantear, la verdad que no tiene tanto que ver con mi experiencia como economista, sino que tiene mucho más que ver con mi experiencia como profesional, como haber estado siempre siendo parte de empresas, y en mi caso empresas en realidad, bueno, la mayoría del ámbito de la educación, pero empresas privadas. Y también el rol como esposa y como mamá en el fondo. Y cómo veo este equilibrio o este equilibrio de roles entre padre, madre, mujeres que trabajan, hombres que también trabajan, porque me parece a mí que hemos hecho avances muy importantes en todos estos temas, pero tenemos también problemas. Y dado este tema mirado desde el punto de vista de los abusos de poder en las organizaciones, y aquí, ya. Bueno, la verdad que las mujeres históricamente, o más bien mirado los hombres históricamente, por razones culturales, por razones a veces hasta biológicas, hasta de diferencias físicas, si uno se va al inicio de la historia, los hombres han estado en una posición de poder respecto a las mujeres. Bueno, y como decía Cristian, este poder muchas veces ha derivado en situaciones de abuso, que han estado bastante en la discusión pública en el último tiempo. Yo no quiero aquí dar la mirada feminista, no me considero feminista. Yo creo que ha habido avances muy significativos en estos temas en el último tiempo. Los he vivido en forma personal. Y creo que la velocidad del cambio además se ha acelerado. O sea, yo quiero mirar el vaso medio lleno. Yo creo que en este tema el país está mucho mejor de lo que estaba cuando yo empecé a trabajar hace más de 25 años. Las mujeres nos hemos incorporado al mercado del trabajo, las tasas de participación, las vamos a ver después, han aumentado fuertemente, pero, y creo que eso es positivo, porque desde el punto de vista, bueno, obviamente desde el punto de vista de las empresas, porque la mujer tiene un aporte que hacer en la función de negocios, tiene una mirada distinta y complementaria a la de los hombres, y también me parece que es positivo en la relación de pareja. Y mirado esto también desde un punto de vista de esta situación como de abuso de poder, lamentablemente, y mi marido me reta cuando yo digo esto, pero me parece que es un hecho, la persona que genera los ingresos en una familia está por esa razón en una situación de poder frente al otro. Y ese desequilibrio es lo que muchas veces genera situaciones de abuso, y esto es muy, muy marcado sobre todo en los sectores de bajo ingreso, en que está demostrado, por ejemplo, que hay violencia contra la mujer, y la mujer no se puede ir porque ¿de qué vive en el fondo? Entonces, a mí me parece que es positivo desde el punto de vista del crecimiento personal de la mujer, desde el punto de vista de las empresas y también desde el punto de vista de la relación de pareja. Me parece muy positivo que las mujeres nos incorporemos al mercado laboral. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hay dos ámbitos aquí, que son la empresa y la familia, y los dos tremendamente importantes, y lo que ha pasado es que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, pero hemos seguido cumpliendo gran parte de los roles de la casa, lo que ha significado que tenemos la mochila bastante pesada en términos de la cantidad de obligaciones, de responsabilidades que tenemos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Y la verdad que esto creo que lo estamos viendo. Cuando las mujeres tienen que compatibilizar estos dos roles, inevitablemente les queda menos tiempo para estar en las casas, y mi impresión es que los hijos están pagando un costo aquí. O sea, ha sido bueno para la mujer, pero no lo hemos hecho de una manera correcta, de tal forma que los hijos están pagando un costo. ¿Y eso qué significa? Que esto es pan para hoy y hambre para mañana. A mí me parece además ver, y esto también ya lo veo como mi experiencia como profesora universitaria por muchos años, como mamá, que todo este tema de las depresiones adolescentes, del abuso de drogas, del abuso de alcohol que vemos en los jóvenes, tiene de alguna manera que ver con mujeres que hemos necesariamente dejado un poco más abandonado el rol de la casa, sin que hayamos tenido para eso el apoyo. Y es bien interesante en esto citar el caso de Islandia. Islandia hace algunos años atrás detectó que tenía un problema muy serio de drogadicción y de alcoholismo en los jóvenes. Hicieron toda una serie de estudios para después concluir en algo que a mí siempre me pareció como muy sentido común. La primera política
para evitar estos problemas que se estaban dando con los adolescentes, es que tenían los niños que tener mayor presencia de sus padres, ¿ya? Eso fue como la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que uno podría decir? Y claro, aquí hemos visto que por el lado legal se han dictado una serie de leyes de igualdad salarial, de la ley de postnatal parental, para que los hombres también participen, pero yo creo que lo que aquí necesitamos más que leyes, y por eso me parece que esta instancia es muy relevante, porque necesitamos hacer un cambio cultural. Para que toda esta incorporación laboral de la mujer, que es tremendamente positiva, no sea a costa de al final lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos. Bueno, y en este cambio cultural, la verdad que el cambio cultural más importante, me parece a mí, lo tienen que hacer más los hombres que las mujeres, y más en las empresas, más las empresas, el liderazgo masculino en las empresas más que las mujeres. Y este cambio cultural es que necesitamos que haya más presencia de los papás en las casas, de tal manera de que no tengamos este problema de hijos más solos, de hijos sin autoridad, de hijos que caen en problemas de depresión, de soledad. Y la forma de hacerlo no se trata de que las mujeres nos volvamos locas con una mochila pesadísima o abandonemos el rol laboral, que creo que ha sido un logro, sino que se trata de que los hombres se incorporen más en las casas. Y esto no solo en el rol de los hombres como papás, sino también, y me parece súper relevante esto, verlo dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, en que son los dirigentes empresariales, los ejecutivos con mayor posición de liderazgo dentro de las empresas, los que tienen que entender que un hombre trabajador tiene la misma responsabilidad familiar que una mujer trabajadora. Y creo que ahí falta un trecho bastante importante todavía por avanzar. Me llamó mucho la atención hace un tiempo atrás, y estaba reunido mi marido con sus socios de un estudio de abogados, estábamos todas las señoras. Entonces, de alguna manera ellos hicieron un comentario criticando a algunos abogados que se iban muy temprano. Entonces inmediatamente saltamos todas las mujeres y dijimos como que ese comentario no ha lugar en el fondo, porque aquí lo que hay que entender es que tanto hombres como mujeres tenemos un rol de las casas, y no solo las mujeres. Y ahí, bueno, tengo que reconocer que a mí este cambio me ha tocado hacerlo en lo personal, y tengo que reconocer la generosidad de mi marido, que lo ha entendido y ha cambiado su manera de ver esto, y también reconocer que para él ha sido muy positivo esto, y muy rico ver cómo los niños al final a él lo ven igualmente cercano como me pueden ver a mí, y a veces incluso más. Entonces creo que esto es tremendamente positivo que se lograra dar, en el fondo, que sería una ganancia enorme como sociedad. Y ya aquí un poco yendo a un tema que me preocupa en lo personal y como economista, es que nosotros solemos hablar de estos temas enfocados en lo que es la realidad que uno vive. Pero es una realidad que incluso es mucho mejor, y una realidad en la que tenemos problemas, que es mucho mejor que la realidad que vive mucha gente en Chile. Porque si en nuestro segmento sentimos las mujeres que tenemos la mochila pesada, que hay abusos de poder, en los segmentos socioeconómicos más bajos el problema es gravísimo. Entonces aquí traje unos datos que son de la encuesta CACEN, de la última encuesta CACEN del año 2017, que son las tasas de ocupación por decil de ingreso, el 10% más pobre al 10% más rico, y diferenciadas por sexo. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el 10% más rico, las brechas de ocupación, y ojo que aquí, ¿cómo se mide ocupación aquí? Porque esta es otra... Bueno, la ocupación se mide en la forma que las estadísticas oficiales miden a los ocupados. Y eso es personas que trabajaron 1 hora o más en forma remunerada en la semana anterior a que se tomara la encuesta. O sea, tampoco es un criterio de ocupación exigente. O sea, aquí la persona que vende Super 8 queda como ocupada en estas encuestas. Y si uno ve aquí las diferencias, si uno se enfoca en el decil más rico, en el fondo, bueno, la tasa de ocupación femenina en el decil más rico, que es el que suele hacer las discusiones, es alrededor de un 70%, que no es muy distinta e incluso superior al promedio de los países de la OECD.
y con una brecha respecto a la tasa de ocupación masculina que existe efectivamente, pero es bastante reducida. O sea, si uno lo quiere ver de esta forma, en las élites, donde igual tenemos problemas, la situación es bastante mejor que lo que es en los segmentos de bajo ingreso. Por supuesto aquí uno ve además que, claro, tenemos en Chile un problema de desigualdad, que sabemos que es uno de los problemas serios que tenemos, y se suele entender que aquí lo que ocurre es que hay diferenciales de ingresos entre los ocupados de bajo ingreso y los de alto ingreso, lo cual es cierto. Lo que es tremendamente preocupante es que las personas de bajos ingresos no solo tienen bajos ingresos porque son bajos salarios por hora, sino porque simplemente no acceden al mercado del trabajo. Y ahí también hay un rol para las empresas. Vemos aquí que, por ejemplo, de los hombres, solo el 30% de los hombres mayores de 15 en el 10% más pobre está ocupado. Tiene alguna fuente de ingreso, solo el 30%. Y en el caso de las mujeres, el 19%. O sea, aquí tenemos muy bajas tasas de ocupación y con brechas entre hombres y mujeres bastante más significativas de lo que son en los estratos altos. O sea, este problema que vemos de mujeres con a lo mejor con exceso de roles, con diferencias respecto a la situación de los hombres en los sectores más bajos de ingresos son mucho más graves de lo que nosotros solemos ver en el ámbito que nos movemos en realidad. Entonces aquí hay un segundo desafío, obviamente para las políticas públicas en primer lugar, pero también a nivel de las empresas, en el fondo, sobre todo ahora considerando que en esta idea que a mí me parece muy positiva del gobierno, del compromiso país, en que se quiere además involucrar a los dirigentes empresariales en la solución de los problemas de vulnerabilidad. Estos son los puntos principales que yo quería mencionar, y como preguntas para la reflexión, yo creo que son relevantes plantear, bueno, ¿y cuál es el rol de las empresas en resolver este exceso de carga que tenemos las mujeres sin que la solución sea, bueno, que las mujeres compatibilicen casa y familia? ¿Sabe? ¿Cómo se puede avanzar en ese ámbito para lograr una sociedad más equilibrada y obviamente sin que existan estas situaciones de abuso de poder ni en las casas ni en las organizaciones? Muchas gracias.